Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra en el nombre de Jesús. La circuncisión. La circuncisión es uno de los mandamientos de la ley. No es de los 10 mandamientos, obviamente, pero es parte de la ley. Como una sombra. La circuncisión, que tiene que ver con quitar el prepucio del pene de los hombres, de los varones, que viene a ser una sombra de la llenura del Espíritu Santo, pero tiene que ver también con el arrepentimiento, ¿verdad? Y vamos a estudiar la palabra en Génesis 17:11. Dios hace un pacto con Abraham, ¿verdad? Entonces le dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. El pacto lo hace Dios, acuérdense siempre de eso, porque ahorita hay muchos falsos maestros, falsos profetas, que quieren que hagas un pacto con Dios. Eso no funciona así. Dios es el que hace los pactos con nosotros, ¿verdad? Entonces le dice a Abraham, ¿verdad?, que como pacto, como señal, otra vez: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Esto literalmente que lo hace con el pueblo, con Abraham, ¿verdad? Que eventualmente, o sea, es el pueblo judío. No es con las naciones, con los gentiles, ¿verdad? Antes cuando tenían la ley, sí, tenían que hacerse la circuncisión, ¿verdad? Para poder participar con ellos. En 17:14 de Génesis dice: y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Y en Génesis 17:24 al 25 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Aquí podemos nosotros podemos agarrar de base también esto para el bautismo, ¿verdad? ¿Desde cuándo puede uno recibir al Señor? ¿Verdad? Tenemos este ejemplo. Todo lo que está aquí no es por casualidad, ¿verdad? Entonces podemos tomar como base cuándo sería una buena edad para que los niños o los jóvenes se puedan bautizar. A los 13 años, ¿verdad? En este caso Ismael, y poniendo como ejemplo a Abraham de 99 años, ¿verdad? A un anciano, aún ya en su vejez, ¿verdad? Recibe al Señor como su Salvador y puede también ser circuncidado. En este caso la circuncisión, y vamos, la misma palabra lo explica, ¿verdad? En Romanos capítulo 4 del 1 al 13, aquí Pablo explica muchas de las cosas que son sombra, ¿verdad? Y aquí habla obviamente de la fe de Abraham. Otra vez, Romanos 4 del 1 al 13, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, que Dios atribuye justicia sin obras, diciendo:
Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, para los judíos? ¿O también para los de la incircuncisión, los gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la circuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Una pausa. Pablo viene explicando aquí en Romanos, ¿verdad? Ya desde el capítulo 1 viene hablando acerca de los que se creen, o sea, de alguna forma se quieren vanagloriar, porque ellos sí cumplen la ley, ¿verdad? Entonces dice Pablo, les llama la atención a estas personas que andan juzgando, ¿verdad? Andan juzgando. ¿Por qué? Porque se sienten que ellos sí cumplen la ley, pero en realidad no la entienden. ¿Y por qué no la entienden? Porque ellos se quieren justificar por sus obras. Es por eso que por cumplir los mandamientos no te puedes justificar tú, ni nadie se puede justificar. Siempre que Pablo habla acerca de la ley, está hablando de toda la ley, de toda la ley, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la gente? Porque hay muchas doctrinas que dicen que nosotros tenemos que cumplir los 10 mandamientos. Es el Espíritu el que te enseña eso. No es necesario que te enseñen los 10 mandamientos. El Espíritu mismo te lo enseña. Porque no estamos bajo la ley. Ya una vez que recibes a Jesús, estamos bajo la gracia. Entonces, fíjate aquí lo que está diciendo Pablo. La circuncisión confirma, es la señal, es el sello, ¿verdad?, de que eres hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, Abraham, que creyó a Dios, le fue dada por señal la circuncisión, y habla de su simiente. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Verdad? Entonces se da la ley, enfocándome en los 10 mandamientos, vamos a poner los 10 mandamientos más la circuncisión, ¿verdad? Pero está hablando de toda la ley que incluye obviamente los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque hay muchas doctrinas que enseñan, no está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de las otras leyes. No, está hablando de toda la ley, ¿verdad? Porque está hablando de justificación. Entonces, una persona no se puede justificar porque está haciendo ritos, porque está haciendo sacrificios, porque no come carne de cerdo, ni carne de todas esas cosas que son cosas de la ley. Está hablando de toda la ley. ¿Cómo una persona se va a justificar porque no se hace la circuncisión, o si se la hace? Estaba hablando, la justificación viene, antes fue dada, ¿verdad?, al que cumpliera los 10 mandamientos, pero no los cumplía. Entonces vamos a seguir como lo explica Pablo. En el 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Cuál justicia? La sangre de Jesús, que fue derramada por nosotros para perdón de nuestros pecados. Esa es la justicia. En Éxodo, vamos a regresar a Éxodo 12:48, el Antiguo Testamento, dice, más si alguna, obviamente se les da la circuncisión, ¿verdad? Mas si algún extranjero morara contigo y quisiera celebrar la Pascua, en este caso se le da, antes de salir del pueblo de Egipto,
Dios mismo dice que Él mismo endurece el corazón del faraón para que no lo dejara salir. Él endurece el corazón. Así como Dios le endurece el corazón a Satanás para que no deje en paz a nosotros, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hace? Para darle eventualmente gloria a Dios, ¿verdad? Por eso lo hace. Ahí lo explica en el mismo Antiguo Testamento. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, está hablando de un cordero que se le tenía que quitar toda la carne, perdón, toda la carne, e iba a ser asado, no cocido, ¿verdad? Y se lo tenían que comer el mismo día, no tenían que dejar nada. El que comiera y de ese cordero la sangre tenía que ser puesto en el dintel, en los dos postes. ¿Quién es la representación de estos dos postes? La pareja, el hombre y la mujer. En el dintel es el corazón. La sangre del cordero, que viene a ser una representación, la sangre de Jesús, ¿verdad? Entonces, dice, ningún incircunciso comerá de ello. También estaba hablando como sombra de que una persona no va a estar con Jesús, ¿verdad? Porque no ha sido circuncidado espiritualmente. Deuteronomio 10:16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestras cerviz o vuestro cuello. ¿Qué es endurecer tu cuello? Orgulloso o orgullosa, ¿verdad? Si tú llevas el cuello así, o lo llevamos, ¿verdad? Somos orgullosos. ¿Qué dice el Señor? Sé humilde, sé manso y humilde de corazón como yo soy. Fíjense, aquí les voy a dar una lectura en relación a eso. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Ya el Señor desde antes había dicho lo que era la verdadera circuncisión, pero ellos no lo entendieron, ¿verdad? No lo entendieron. En Deuteronomio 36 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Quién lo va a circuncidar? Jehová tu Dios y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, ¿quién lo hace? Dios. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová. ¿Quién ama a Jehová? El que es lleno del Espíritu Santo. En Jeremías 4:4 dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Aquí habla, ¿contra quién viene la ira de Dios? Contra el que llevó su cuello erguido, no se humilló, ¿verdad? Y no reconoció al Señor, a Jesús como su Salvador para ser lleno del Espíritu Santo, para poder amar a Dios y a su prójimo, ¿verdad? Y vemos el castigo. Así como se lo dio al pueblo de Israel, también es para la iglesia. Levítico 26:41. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. ¿Cuándo? Cuando mande las plagas. Pero cuando mande las plagas, dice el Señor, no te voy a escuchar. No te voy a escuchar. ¿Por qué? Porque tú no quisiste escuchar, no quisiste abrir tu corazón para que yo entrara en ti. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo fue que te negamos? A la gente que se le predica el Evangelio y rechaza a Jesús, lo rechaza. Dios no nos manda a una sola persona, es una y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces dice el Señor, ok, ¿verdad? Nos dice el Señor a nosotros, lo dice Pablo, ¿verdad? Ustedes no tienen por qué andar diciendo nada, ¿verdad? No tienen por qué enojarse contra la gente. Guarden eso
Eso le pertenece a Dios. ¿Cuándo? En la ira de Dios, cuando vengan las plagas. Esas plagas están en Levítico, Levítico 26. Entonces, si ustedes leen todo el capítulo, fueron las plagas que cayeron en Egipto. Esas mismas plagas son para todo el que rechazó al Señor, para los demonios también. Jeremías 9, 23 al 26. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Aquí, y esto es lo que dice Pablo, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, o Yahweh, o Jesús, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, estas cosas quiero. ¿Qué andaban haciendo cuando viene Jesús, verdad? Él lleva nuestras iniquidades en la cruz, muere, resucita, se les aparecen los discípulos y los manda, ¿verdad? Vayan y el que crea, ¿verdad? Va a recibir el Espíritu, vayan y hagan discípulos también, ¿verdad? Entonces, ¿contra qué anduvieron peleando, sobre todo Pablo? Contra los que no entendían, no reconocían a Jesús. ¿Por qué? Porque se querían gloriar ellos mismos, de que ellos, porque eso estaba en la ley, pero no lo entendían. ¿Por qué no lo entendían? Porque el Señor les cegó el entendimiento. ¿Por qué les cega el entendimiento? Por no creer, por no creer. Todo viene por no creer. Es el primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de tierra de servidumbre, de la esclavitud. No cambia para la iglesia. Yo soy Jesús. Yo soy Jehová tu Dios que te saca de la esclavitud del pecado. Nos saca de la esclavitud del pecado. Entonces, mucha gente se bautiza, pero en realidad no cree. Y por no creer, no entiende las escrituras. Y por no entender las escrituras, ¿qué hacen? Se glorian, ¿verdad? Criticando a todo el mundo. No, ustedes pecadores. Y esto es así. ¿Por qué? Porque no han recibido la gracia, no han sido sellados con el Espíritu. Porque el amor sale de nuestros corazones cuando reconocemos a Jesús. Eso siempre es así. Tenemos que humillarnos delante del Señor y saber que por nuestras propias obras no lo podemos recibir, porque si no, en vano murió Jesús. Entonces, si Jesús vino, es necesario reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Y tenemos nuestra esperanza en Él cuando venga, ¿verdad? Y Él ya está estableciendo su reino, como cada persona que recibe al Señor entra en el reino de Dios, ¿verdad? Y empieza a dar fruto. El fruto, y va perfeccionando esa obra, la va perfeccionando, ¿verdad? Pero de ahí nosotros tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, porque podemos tender, eso es para todos, tendemos a, si no estamos despiertos, alimentándonos de la palabra y orando, puede que la carne pueda crecer y apagar el espíritu. Ya cuando menos ya andamos criticando a todo mundo, de alguna forma gloriándonos. ¿Y qué dice el Señor? Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto, que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Es lo mismo que dice Pablo, no se glorien, o sea, se glorian porque hablan en lenguas. Estos se quieren gloriar porque dicen que se hagan la circuncisión. Y les dice, si te haces la circuncisión, ya recibiste a Jesús, estás regresando al mundo y más vale que cumplas toda la ley. ¿Y cuál es el problema? Que no la van a cumplir. ¿Por qué? Porque ya no están bajo la gracia, están bajo la ley. Si estás bajo la ley no vas a poder cumplir los mandamientos. No vas a poder amar. ¿Por qué? Porque te quieres gloriar. Porque uno se quiere gloriar.
Por eso es importante, el Señor lo dice de muchas formas. Entonces aquí la circuncisión tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Ve, aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Este puro versículo en sí te puede confundir, pero si lees el que sigue, lo vas a entender, y de hecho es una profecía que viene. Esto todavía no pasa. A Egipto, a Judá y a Edom y a los hijos de Amón y de Moab. Egipto, la nación de Egipto; Judá, que es el reino del sur; a Edom, que viene siendo la actual, más o menos, a Jordania; y a los hijos de Amón, que si mal no recuerdo está al norte de Jordania, pudiera ser Siria, pudiera ser Jordania también; a los moabitas, ahorita creo que los moabitas es Arabia Saudita; y a todos los arrinconados en el postrer rincón. Jesús habla de que se va a predicar el evangelio hasta en todo el mundo, a todo rincón, ¿verdad? Entonces, ¿a quién va a castigar el Señor? Fíjate, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, las que no se predica el evangelio, ¿verdad? Y no reciben al Señor. Y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Entonces, tanto a Israel como a las naciones va a juzgar Dios, ¿verdad? Y eso viene. Y creemos que es en esta generación. ¿Ok? Ahora vamos a Hebreos, en el Nuevo Testamento. En Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, si ya reconociste a Jesús como tu Salvador, no lo dejes, no lo dejes. ¿Por qué? Por tu incredulidad. Hebreos 3:15: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. En Romanos 2:5, si ustedes se fijan, cuando comienza el capítulo, ahí dice que no juzgues, no juzgues, dice: más por tu dureza. ¿A quién se lo está diciendo? A los que les quieren imponer la circuncisión. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. En Romanos 2:28 y 29 dice: porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, en el corazón, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Ahí está la alabanza, mira, ahí está la alabanza. La alabanza tiene que salir del corazón, del espíritu. Eso a mí me tomó tiempo entenderlo. Una vez cuando el Señor, cuando le estábamos cantando al Señor en una comunidad pequeña, ¿verdad? Me dice el Señor: se alaban unos a otros. Entonces yo no lo entendí por un buen tiempo, hasta el Señor nos va enseñando, ¿verdad? ¿Qué me estaba diciendo el Señor? Que en esa comunidad, y yo lo miré, eventualmente lo miré, se la pasaban criticando a todo mundo, unos contra otros, todos querían ser ahí, competían a ver quién sabía más de la palabra, ¿verdad? Unos con otros. Cuando cantaban para alabarse ellos mismos. ¿Por qué? Yo lo miré, ¿por qué? Porque les daba vergüenza. Yo recuerdo una señora estaba cantando y con mucha pena, ¿verdad? Y diciendo: yo lo hago para el Señor. Si viene del Espíritu, ¿cómo te va a dar pena? ¿Verdad? El Espíritu no es temeroso, para empezar. No lo entendí en el momento, ¿verdad? Pero eventualmente el Señor nos enseña, y está en la palabra, está en la palabra. Mas el judío, el que lo es en lo interior, o sea, la del corazón. Nosotros somos judíos cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? Somos del pueblo de Dios, del pueblo elegido.
La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. En 2 Corintios 5:12, no nos encomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros para que tengáis que responder contra los que se glorian en las apariencias y no en el corazón. ¿Verdad? Entonces, vamos a decir, si uno va a la iglesia, estudias la palabra, compartes tu pan con el hambriento, pero te andas gloriando, dice Pablo, se están vanagloriando, ¿verdad? Entonces, para empezar, dice el Señor que lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda, ¿verdad? Esa es una. Entonces, si andamos juzgando siempre a la gente, ya sea al mundo o a la iglesia, eso es muestra de que el amor de Dios no está en la persona, ¿verdad? El hecho de que mucha gente ande predicando, ayer hablaba yo con una señora, ¿verdad? Y me compartía ella acerca de lo que está pasando, acerca de los gays. Yo siempre le digo, mire, debemos de amar a la comunidad gay, ¿verdad? Entonces a veces mucha gente se resiste, no, dice, pero ya ni la hacen, se besan, imagínense aquí besándose delante de los niños. Pecado es pecado, ¿verdad? Hay un pecado más grande y lo dijo Jesús. ¿Cuál es el pecado más grande? O sea, el hecho de que un hombre se meta con otro hombre y tenga relaciones es lo mismo que mentir. Pero ¿por qué se mira más despreciable el pecado de cuando un hombre se besa con otro hombre? Porque eso lo puedes ver. No que tengan relaciones a la luz del mundo, eso no lo ves. Que también pudiera ser despreciable, obviamente, si lo miras. Pero la mentira para Dios también es despreciable. Y dice Jesús, ¿verdad? De que si se hubiera predicado, así como predicó Juan para preparar la venida de Jesús, si se hubiera predicado en Sodoma y Gomorra, en este caso había mucha soberbia, mucha maldad, andaban hombres con hombres, ¿verdad? Mujeres con mujeres, ellos se hubieran arrepentido. Entonces habla de que Dios les va a tomar más en cuenta el hecho de que no hayan creído. Es para el Señor, el pecado más grande es que resistan al Señor, a Jesús, porque porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si la gente no lo recibe, ese pecado es más grave a que el de la homosexualidad o a cualquier otro. ¿Por qué? Porque están haciendo vana. Y ya sea que hay personas que lo reciben pero regresan al mundo, es más grave ese pecado que el de ser homosexual. ¿Qué dice el Señor? Que amemos. Que amemos. ¿A quién? A nuestro prójimo. Tenemos que amar. ¿Verdad? Si tú miras una pareja de homosexuales, ¿verdad? Dios le bendiga. Compártele la palabra, ¿verdad? No lo juzgues. No lo juzgues. O sea, si a ti se te predicó el evangelio para que por gracia lo recibas, porque ahora vienes y condenas a la gente, ahora que ya entras en el descanso del Señor, entonces ¿para qué ahora vienes? Si a ti te fue dado por gracia, ¿por qué ahora vienes condenando a la gente si a ti te fue dado por gracia, darlo de gracia? ¿A quién? Es obvio que una persona es esclavo del pecado, el que sea, el pecado que sea. ¿Qué necesita? No se necesita que le estés diciendo, ay, pecador, ¿por qué andas haciendo eso? No, necesitan a Jesús. Necesitan a Jesús. Entonces, si tú andas juzgando a todo pecador, ¿verdad? Preséntales a Jesús. No los juzgues. Preséntales a Jesús. ¿Verdad? Si no lo quieren recibir, bueno, pues, ¿verdad? Move on, vete con la siguiente persona y pide por esas personas. Pide, o sea, que no quede ahí.
y ya que se haga la voluntad del Señor, pero debemos de pedir unos por otros, ¿verdad? Entonces, si hay algo que yo veo que, no sé, o sea, a mí de repente me da tristeza, a veces mira uno gente que está siendo engañada por Satanás, y van y hay, por ejemplo, un desfile de homosexuales, y luego vienen y ponen hasta cartelones así grandes, o Dios odia a los homosexuales, ¿qué es eso? ¿Verdad? Eso no son cristianos, y muchas veces tú te puedes dejar llevar por ellos. No debemos de juzgar. El evangelio es el que juzga. Fíjate, Jesús dice, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvar al mundo. También dice Jesús, Él vino para destruir las obras de Satanás. ¿Cómo se destruyen las obras de Satanás? Creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y que lleva nuestras iniquidades en la cruz, de que murió y de que también resucitó. Ese es el evangelio. Entonces, ¿qué necesita la gente para entrar en el descanso? Para que no sea más esclavo del pecado, necesita Jesús. No que le estés diciendo esto, esto y esto. Yo a veces menciono el pecado, pero simplemente como una verdad de que una persona, si tú eres esclavo del pecado, no has creído en Jesús. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Padre mío, perdóneme, y ayúdeme a amar a mi prójimo, porque yo sin usted no puedo. Sélleme con su Santo Espíritu. Entonces, fíjate, en Colosenses 2:11 dice, en el cual, tú puedes leer el contexto, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo, de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. En la circuncisión de Cristo. Entonces, fíjate, ¿quién es el que nos circuncida? Dios. ¿Cómo lo hace? Lo único que tenemos que hacer es darle nuestro corazón. Es todo, arrepentirnos, es todo. Señor, yo me arrepiento, perdóneme, ¿verdad? Yo quiero caminar a su camino, ¿verdad? Yo quiero seguirlo, le entrego mi corazón, mi voluntad, ayúdeme, ¿verdad? Ayúdeme, sélleme con su Santo Espíritu. En Gálatas 2, yo no sé si leí en Jeremías, déjame ver, sí, sí lo leí, Jeremías 9, 23 al 26. En Gálatas 2, si ustedes se fijan en la carta a los Gálatas, déjenme leer este capítulo, el capítulo 2. Después, pasados 14 años, fui otra vez a Jerusalén juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Pero fui por revelación y comuníqueles el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente a los que parecían ser algo, por no correr en vano, haber corrido más, ni a un Tito que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido a circuncidarse. O sea, lo querían circuncidar. Y eso por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre. Una pausa. Acuérdense que estaba escrito en la ley que se tenían que circuncidar, ¿verdad? Entonces ellos que sí circuncidaban, estaban circuncidados, pero no cumplían la ley. ¿Por qué? Porque no habían recibido a Jesús. Entonces ellos se gloriaban en la ley, pero no podían cumplir la ley. Porque dice Pablo, la ley es santa y nosotros somos carnales. Entonces, ¿cómo la iban a cumplir si no podían? Entonces, todo eso era necesario para preparar la venida de Jesús. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces se predica el reino de Jesús. ¿Cómo? A través de su evangelio, del evangelio. ¿Cuál? De Jesús. De la muerte y resurrección de Jesús. Ese es el evangelio. Es ahí. El que crea en Jesús, el primer mandamiento, entonces hay un arrepentimiento, ¿verdad? Para seguir al Señor. Señor, yo lo quiero seguir, le doy mi corazón. Entonces tú crees
Y por haber creído, eres lleno del Espíritu Santo, eres circuncidado en tu corazón. Entonces ahora puedes cumplir la ley, ahora puedes amar a Dios, porque es el Espíritu Santo haciéndolo. Jesús mismo dijo, el Espíritu Santo, dice, Él dará testimonio de mí. A los cuales por una hora seguimos sujetándonos para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Eso contradice el Evangelio. Pero de aquellos que parecían hacer algo, cuales hayan sido algún tiempo, no tengo que ver. Dios no acepta apariencia de hombre. A mí ciertamente los que parecían ser algo nada me dieron, o sea, de los apóstoles. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado, como a Pedro el de la circuncisión. O sea, a Pedro se le fue encomendado que predicara solamente a los judíos y a Pablo a los gentiles, es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Porque el que hizo por Pedro, perdón, pero le dijo Jesús, ¿verdad? No, predica primero a los hijos, al pueblo de Israel. Ya una vez que termina, entonces el Señor le dice, ¿verdad? Es cuando manda Cornelio, lo manda a traer. Ya se había predicado, ya había llegado a los rincones del pueblo de Israel. Porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también para mí con los gentiles. Y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas, Pedro y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron las diestras de compañía mía, Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo mismo que hoy también solicito en hacer, pero viniendo Pedro a Antioquía, al norte, acá en Turquía, les resistí en la cara porque era de condenar, porque antes de que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, mas después que vinieron se retraía y apartaba teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y a su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Bernabé fue circuncidado. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos naturales y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, los 10 mandamientos, más la circuncisión, el guardar fiestas, todas, 612 mandamientos, incluyendo los 10 mandamientos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera, porque si las cosas que destruí cuando recibes a Jesús, las mismas vuelvo a edificar, o sea, quieres regresar a ser esclavo otra vez de la ley, o sea, para gloriarte, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto a la ley para vivir a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, el bautismo, y vivo, no ya yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo en la cruz por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia para con Dios, entonces por demás murió Cristo. Y fíjate, en Gálatas 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? O sea, se les predicó el Evangelio, recibieron el don del Espíritu Santo, y dice Pablo, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad?
ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley? O sea, por cumplir los mandamientos, por la circuncisión, o por el oír de la fe. ¿Tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. O sea, tú fuiste justificado en la sangre de Jesús y por creer recibes el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero entonces vienen unas personas escondidas, oh, no te tienes que hacer la circuncisión, ¿verdad? Entonces se hacen la circuncisión. Bueno, aquí les llama la atención, ¿verdad? Los exhorta. Oh, ya ahora se quieren vanagloriar de que ustedes cumplen la ley. Y fíjate lo que dice. Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora se perfeccionan por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si empero en vano, si en realidad fue en vano. Aquel pues que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre ustedes, ¿lo hacía por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Cómo Abraham creyó? Fíjate lo que dice en Romanos, está bien. Como Abraham creyó a Dios y le fue contado o imputado a justicia. Sabéis por tanto que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo ante las escrituras que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley, los que se quieren justificar en los 10 mandamientos, están bajo maldición. Esa maldición la llevó Jesús en la cruz. Están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios. Queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. La ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De cuál ley? De la de los 10 mandamientos. Y toda la ley. Hecho por nosotros maldición. Ahí está, Jesús se hizo. Él llevó el castigo. Porque está escrito, maldito que cualquiera que es colgado del madero. Para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu, la circuncisión. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre con todo siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Quién es su simiente? Jesús. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo. Esto pues digo, que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa desde el tiempo de Abraham al tiempo del tiempo cuando entró más bien, perdón, a José a Egipto. Duraron 400 años como esclavo, más los 30 años que estuvo José a cargo con el faraón. Estuvieron en realidad 430 años. Ya Dios le había dicho a Abraham que iban a estar ahí 400 años. Le dijo 400 años, pero no estuvieron 430 años como esclavos, porque hubo un tiempo, ¿cuáles? 30 años en los que gobernó José, donde no fue esclavo. Era la mano derecha del faraón. Esto pues digo que el contrato confirmado de Dios para con Cristo,
La ley que fue hecha 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios por la promesa hizo la donación a Abraham. Pues ¿de qué sirve la ley? O sea, ¿de qué sirven los 10 mandamientos? Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contra las promesas de Dios? O sea, ¿los 10 mandamientos son contra las promesas de Dios? Dice Pablo, no, en ninguna manera. Porque si la ley, fíjate, aquí está este versículo, que con un versículo tienes para mirar que te mata toda una doctrina. Luego la ley es contra las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, a mí se me enseñó que yo cumpliera los 10 mandamientos, ¿verdad? Cumple los 10 mandamientos, ¿verdad? Y vas a vivir, vas a estar con Jesús. Pero nunca me dijeron, tú eres salvo por la sangre de Jesús, ¿verdad? Se me predicó que yo tenía que cumplir los 10 mandamientos, o se me predicó la ley. Y fíjate lo que dice. Luego la ley es contra las promesas de Dios, y digo de una manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, o sea, me pudiera dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces no es así. Mas se encerró la escritura todo bajo pecado, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. ¿Para qué? Para darle la gloria a Él. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta, de manera que la ley, nuestro ayo, nuestro ay, porque no puedo cumplir la ley, fue para llevarnos a Cristo. Entonces se fijan, yo le digo a mucha gente, ahí donde te enseñan que eres salvo por los 10 mandamientos, no es malo, no es malo, porque eso te enseña que no los puedes cumplir. ¿Y por qué no los puedes cumplir? Porque no has recibido al Espíritu Santo, que es el que te ayuda a cumplir la ley. Así de simple. Entonces, ¿por qué eres esclavo del pecado? ¿Por qué la gente, verdad? Y eventualmente dicen, no, es que todos somos pecadores. Todos pecamos, mas no todos somos esclavos del pecado. Entonces ya mi espíritu, mi alma, si ya el Señor murió por mí, lo que vivo en la carne por eso tiene que morir, pero ya lo que vivo en espíritu, Jesús me limpia y me hace blanquito. A ti también te hace blanquito, blanquita, para que no tengas pecado. ¿Por qué? Porque por ahí es por donde te va conduciendo el Espíritu. Todo lo que sale del Espíritu no es para pecar, es para siempre alabar, glorificar al Señor. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. De manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe en Jesús. Mas venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. O sea, ya no te tienes que enfocar en que no debo de mentir, ¿por qué? Porque el Espíritu mismo te va guiando a qué, a amar. ¿Y qué es el amor? Cumplir la ley, pero ya no estás enfocado en que voy a hacer esto. El Espíritu mismo te enseña a amar, porque Dios es amor. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Y termino con esto, Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión en el pene vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por la caridad o por el amor, ¿verdad? Dependiendo de la Biblia que estés leyendo.
sino por la fe que obra por el amor. Entonces, la ley se da para que te reconozcas pecador, para que no te lleves la gloria, porque no lo puedes cumplir, para preparar la venida de Jesús, de que Él es el único justo, ¿verdad? Porque Él es el que nos da vida. Entonces, si Él es el que nos da vida, ah, es para no gloriarnos, porque en la medida que te glorias, entonces ya eres hijo de Satanás. Porque Satanás, si hay algo que él tiene, es orgullo. ¿Y qué es lo que él quiere? Siempre robarle la gloria a Dios. Entonces, ¿qué tiende a hacer uno en la carne? Siempre gloriarnos, ¿verdad? Y si tú te fijas en el mundo, la carne llama a eso, ¿verdad? Oh, yo estoy guapo, o yo tengo dinero, no como aquellos, ¿verdad? Oh, estos presumen de... Y siempre andamos queriendo de alguna forma ser más importante. La carne tiende a eso, en todos. El que diga que no es un mentiroso, lo dice la palabra. Todos tendemos a gloriarnos. ¿Por qué? En la carne. ¿Por qué? Porque todos queremos ser importantes. El que diga que no, eso ya, ahí ya se está gloriando, ¿verdad? Oh, no, yo no, ¿verdad? Yo no. Es lo del espíritu, lo que sale del espíritu, lo que vivifica, ¿verdad? Entonces, si te fijas, el espíritu, tu alma, no quiere pecar. Yo no quiero pecar, yo no quiero faltarle al Señor, ¿verdad? Eso es lo que nace de mi mente y de mi corazón. Padre, yo no quiero pecar. Entonces, el espíritu no es el deseo que tiene el espíritu, porque es el espíritu de Dios. Pero la carne que dice, ¿verdad? Todas las cosas de la carne, ¿verdad? Tiende uno a juzgar, a criticar, entonces es en la medida de que si estemos más en el espíritu, tendemos a conquistar la carne, porque vivimos en espíritu, ¿verdad? Pero dice Pablo también, ¿verdad? Dice, no andes con los del mundo, porque pues no puedes, ¿verdad? Pero dice que es necesario, dice, porque pues, ¿a dónde te vas a ir? Es necesario, o sea, tienes que andar en el mundo de alguna forma, ¿verdad? Pero lo menos que se pueda. Y hay una escritura que dice, ¿verdad? En la medida que el Señor va perfeccionando su obra en una persona que la va perfeccionando, dice Jesús, esa persona ya no es no, el mundo no es digno de esa persona. ¿Por qué? Porque el Señor la va perfeccionando, pero es Dios mismo, ¿verdad? Entonces vamos a tener cuidado, tenemos que tener cuidado. Yo tiendo, como les digo, yo tiendo a hablar del pecado, pero no para condenar a la gente. Es la palabra, es la palabra la que condena. Entonces es el Evangelio. Entonces el Evangelio es Jesús, ¿verdad? Entonces si una persona endurece su corazón, ¿verdad? No vamos a estar de tercos ahí con esa persona, ¿verdad? Hay que dejarlo. La ira es de Dios, no es para que nosotros andemos dándole duro a la gente, no. Nosotros es para pedir, nosotros debemos de pedir por todos. Entonces, si una persona no está siendo guiada por el Espíritu Santo y de alguna forma está siendo engañada, ¿verdad? Preséntale al Evangelio, preséntale a Jesús. Mira, Jesús, el Hijo de Dios, el que nos mandó el Padre para que llevara nuestras iniquidades en la cruz, puede abogar por todos, ¿verdad? Pero en la medida de que se le reconoce a Él, para darle siempre la gloria a Él. Entonces, uh, si una persona anda ahí, si el Señor a una persona la llama para exhortar, si ese es su ministerio, bueno, ese es su ministerio, ¿verdad? Pero si no viene del Señor, se está alabando a sí mismo, ¿verdad? Porque ¿qué dice Pablo una y otra vez, ¿verdad?
Ay, dice, ojalá, dice, esos que vinieron con las Gálatas, esos que los que a fuerzas quieren que los quieren circuncidar para gloriarse ellos mismos. Ay, ojalá se cortaran el pene. Dice, ojalá se mutilasen, ¿verdad? Pero se entiende. Ojalá se cortaran el pene ahí para que no los anden ahí estorbando. Es lo mismo cuando una persona anda diciendo, ¿verdad? Ay, o sea, ay, estos homosexuales, ¿verdad? Que andan en el pecado, ¿verdad? Si una persona ya recibió al Señor, de hecho a mí me tocó mirar a una persona que tenía deseos homosexuales, a un jovencito, él dio su testimonio, él dijo, bueno, yo tengo esos deseos carnales, ¿verdad? Pero por amor a Dios yo renuncio a eso, ¿verdad? Yo quiero seguir al Señor, ¿verdad? Él mismo dio su testimonio, ¿verdad? Entonces, él dice, pues, que el Señor me ayude, ¿verdad? A amarlo, y cómo no le va a ayudar el Señor, ¿verdad? Pero una vez que reconoció a Jesús como su Salvador, entonces si una persona es esclavo del pecado, vamos a compartirle a Jesús. Porque si le hablamos acerca de cumplir la ley, estás negando a Jesús, te estás gloriando tú mismo. Una persona cuando anda evangelizando con los 10 mandamientos, se está gloriando a sí mismo, ¿verdad? Y hay algo bien simple, ¿verdad? Ah, si yo una vez le digo a una persona, ¿verdad? ¿Tú andas evangelizando con los mandamientos? ¿Tú los cumples? Entonces ya de repente, ah, o sea, es lógico que no los cumple. ¿Por qué? Porque se está gloriando. No ha recibido el amor de Dios. Entonces, si no ha recibido el amor de Dios, es por eso que no está amando. Esa es la evidencia. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, el predicar los 10 mandamientos al mundo, el predicar es gloriarnos, estamos negando la sangre de Jesús. Entonces, no se predican los diez mandamientos. Cuando tú predicas a Jesús en la cruz, en el Calvario, la muerte y la resurrección, por ti, estás predicando la verdad. Esa es la verdad. Obviamente, en la medida que la persona escucha la palabra, es necesario escuchar la palabra, ¿verdad? Esa es la palabra, el Evangelio, ¿verdad? Y en la medida que reconoce a Jesús, recibe el don del Espíritu Santo, y ya es el Espíritu Santo guiando a esa persona, ¿verdad? Entonces, hay varias etapas, se dan donde uno puede caminar, ¿verdad? Puede escuchar la palabra, se entusiasma, pero en la prueba regresó al mundo, ¿verdad? Lo dice Jesús, ¿verdad? De repente viene otra vez, empieza a escuchar la palabra, se entusiasma, quiere seguir al Señor, pero en realidad no ha sido bautizado, no ha muerto a los deseos de la carne. Eso le impide, y ahí hay mucha gente hay ahí, mucha gente. Entonces, cuando yo les digo, ¿verdad? De que cuando yo hablo del mundo, del amor a las riquezas, de alguna forma estoy hablando de los mandamientos, pero simplemente para que te arrepientas y reconozcas a Jesús como tu Salvador, que es el Evangelio, ¿verdad? Porque crees que ya estás ahí, pero no has llegado ahí. ¿Por qué? Es gratis, es gratis, es gratis, es por fe, pero hay un arrepentimiento. ¿Qué leímos ahorita en Jeremías? ¿Verdad? Queremos ser orgullosos. No puedes ser orgulloso y recibir a Jesús. No se puede. No. ¿Quiénes son los hijos de Satanás? Y todos fuimos hijos de Satanás antes de llegar al Señor. ¿Qué tiene Satanás? ¿Qué es algo que sobresale de él? El orgullo. Entonces somos hijos de Satanás, pues que somos orgullosos, ¿verdad? El orgullo de lo que sea, ¿verdad? Uno puede ser porque está guapo, yo estoy guapo, ¿verdad? Yo, este muchacho guapetón, ¿verdad? O tengo billetes, tengo dinero, ¿verdad?
La gente me tiene envidia porque yo sí tengo dinero, yo soy de calidad. Hay gente que hasta lo presume, hasta lo pone, yo lo miro ahí a veces en el Facebook, ¿verdad? No, yo soy de calidad, no soy corriente, ¿verdad? ¿Qué está haciendo envaneciéndose? ¿Qué va a hacer el Señor si no se arrepiente? Le va a quitar todo, todo su, todo ese orgullo. Yo te digo algo, mira, y lo he visto varias veces. Si tú le tiras, fíjate bien, si tú le tiras y vas y le das duro a los homosexuales, que no te sorprenda que a lo mejor hasta uno de tus hijos o de tus hijas venga terminando ser gay. ¿Por qué? Para enseñarte. Es precisamente donde tú presumes, en donde el Señor te da duro. A mí en lo personal, de alguna forma que andaba presumiendo yo, no era de corazón, yo quería ayudar a la gente, pero no es así. De hecho, yo decía, bueno, yo quiero trabajar para el Señor, hacer una obra buena, pero de alguna forma era envanecerme yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo leía, yo digo, esto se lo puedo enseñar a la gente, ¿verdad? Mira, cómo tratar a una mujer, cómo tratar a tus hijos, se lo voy a enseñar, los 7 pasos de cómo ser un buen padre, o los 10 pasos para demostrarle tu amor a tu esposa, hasta cuando viene un día, y ándale que ahí mismo me da, bendito Dios. Ahí mismo me habló el Señor. ¿Y sabes qué me dice el Señor? Yo le decía, Padre, si usted sabe mis intenciones, ¿por qué lo permitió, Señor? Y las palabras hermosas que nos dice el Señor, mi hijo, ahorita no lo entiendes, no lo entiendes. No me dijo, eso te pasa por orgulloso, porque te quieres... No, con amor. Mi hijo, ahorita no lo entiendes, tengo un trabajo para ti, eventualmente lo vas a entender. Este es el trabajo que me encargó el Señor, compartir su palabra, llevar su amor, porque Él es amor. Entonces, yo le doy gracias, gracias, Padre mío. Gracias por sacarme de la esclavitud del orgullo. Gracias, Señor. Entonces, por eso yo digo, ¿de qué nos vamos a gloriar? Toda la gloria es para Dios. Entonces la carne tiende a gloriarse, pero ya el Espíritu, ¿verdad? Ya el Espíritu es el que te da vida. Entonces es por eso que es necesario que la carne muere, ¿verdad? Entonces vamos a tener misericordia de si una persona va, se congrega, lee la palabra, te habla de la palabra, pero no perdona, es necesario decirle, ¿verdad, hermano o hermana? ¿Verdad? Es necesario que usted perdone, ¿verdad? Exhórtala, pero en privado. Hay gente que lo hace a veces aquí en el Facebook. Yo veo aquí mucha gente que yo digo, bendito Dios, ¿verdad? Mi carne tiene la tendencia a hacer eso, ¿verdad? Entonces, pero es el evangelio, ¿verdad? Es el evangelio. Hermano, hermana, arrepiéntase, hermano. Arrepiéntase, hermana. Es necesario predicar el amor de Dios a través de Jesús. Es necesario perdonar. Si usted no perdona, Dios no le perdona, no le conviene, no le conviene, perdone. No, pero es que a mí, yo quiero justicia del Señor. Pues también Dios va a hacer justicia con esa persona, si sigue endureciendo ese corazón. ¿Cuándo? En la ira de Dios, ¿verdad? Pero siempre vamos a hablar del amor de Dios. La mayor manifestación del amor de Dios es Jesús. Es Jesús y su llenura, ¿verdad? También es Jesús, el Espíritu Santo es Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús en la cruz uh, y en la llenura del Espíritu Santo. Ok, Dios me los bendiga y que la paz de Dios esté con todos ustedes.